Buenas, bueno, saludos, nos volvemos a ver nuevamente, en este caso en el diplomado en Sistema de Información Geográfica. Como vimos en la parte de bienvenida, pues soy responsable del módulo uno. Este módulo uno lo dividiremos en dos partes, ya que es un poco extenso, por lo que se presentarán dos videos relacionados. Entonces, comenzamos con este módulo uno. De todas maneras, en la rúbrica de evaluación presentada en el módulo cero, el módulo de bienvenida, están las relaciones con los componentes relacionados con, con el contenido. Sin embargo, ahora les voy a presentar en la próxima lámina, eh, recordándoles pues lo que es la planificación y los contenidos. Aquí vemos pues la tabla de contenido, donde vemos los módulos. Estamos ahorita aquí en este módulo. Estamos empezando el día 23 al 13, o sea que vamos a estar como 3 semanas viéndonos, interactuando en el aula virtual, y esta tiene una ponderación de 15%. Posteriormente se le estará enviando la tarea relacionada con esta actividad formativa. Es decir, cada actividad formativa debe tener una actividad evaluativa. Entonces, en este caso, el módulo 1 tiene un peso porcentual de 15, por lo que posteriormente le estaré enviando, pues, en el aula virtual la tarea asignada para este módulo. Entonces, entrando en materia, el módulo 1 de cartografía geodésica, la parte 1, hablaremos sobre los conceptos y tipos de cartografía, los procesos para la generación de fuentes cartográficas, lectura e interpretación de mapas, así como el mapa, describiremos el mapa y su elemento y las escalas. El objetivo de este módulo, por supuesto, es introducir al estudiante o a ustedes, pues, como estudiantes, sobre los conocimientos básicos de la representación de los datos espaciales según la forma y el tamaño de la Tierra. Manejarán los conceptos de proyecciones, sistemas de coordenadas requeridos en los sistemas de información geográfica. Es decir, tendré una visión, pues, de lo que representa el contenido y los elementos básicos de la cartografía representadas y manejadas en un sistema de información geográfica. ¿Qué conocemos como cartografía? Bueno, cartografía básicamente es la ciencia, incluye la técnica y el arte de la elaboración y uso de mapas, por supuesto, además de su lectura. En un sentido más amplio, la cartografía es la ciencia que estudia los distintos sistemas con métodos para representar sobre un plano una parte o la totalidad de la superficie terrestre, de manera que las deformaciones que se producen sean conocidas y se mantengan dentro de ciertos límites o condiciones, las cuales dependen de las características de cada paso se pidan a la representación. Es decir, eh, son métodos para que representar en plano una superficie elipsoidal, como es la Tierra, no es totalmente redonda, pero que se represente de manera plana y se puedan ver. En algunos casos se pueden representar hasta en sistema 3D, pues, en tercera dimensión. La cartografía se apoya en la topografía y en la geodesia. Geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la Tierra y la superficie del fondo oceánico, además de la orientación y posición de la Tierra en el espacio. La geodesia, por supuesto, se apoya para las proyecciones elipsoidales de los elementos, de la curvatura de la Tierra, de los paralelos y los meridianos, así como elementos muy puntuales dentro de los estudios geodésicos y cartográficos. Por otra parte, el mapa es la representación convencional gráfica de los fenómenos concretos o abstractos a una escala reducida, localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo. El mapa, por supuesto, es la representación gráfica de esos elementos que ocurren en la Tierra, si son reales, pues. Lo que se requiere es representar de una manera aproximada o casi igual de esos elementos en un papel. Aquí tenemos, les presento, pues, un mapa antiguo de Venezuela, antes llamado Estados Unidos de Venezuela, realizado cerca de 1890, perdón, donde se representan, pues, los elementos
eh, que representan los mapas o que tienen los mapas en sí. Además, acá, en la parte inferior, se presenta un plano de la ciudad de Caracas. Entonces, vemos que es un mapa y un plano. La diferencia de un mapa y un plano es en cuanto a los elementos que lo componen. Los tipos de cartografías también se pueden definir como tipos de mapa. La cartografía general y la cartografía temática. También tenemos la cartografía digital y un nuevo elemento actualmente relacionado es la cartografía social. La cartografía general se refiere a la producción de mapas dirigido al público más amplio, con diversas referencias. Por ejemplo, un mapa mundi o el mapa de países son ejemplos de cartografía general. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa de sentido general, ¿no? Y la cartografía temática son producción de mapas de temas específicos, ejemplo, zonas horarias de Venezuela, mapa de suelo, mapa estadístico, etcétera, entre otros. La cartografía digital se refiere a los mapas digitales basados en las tecnologías de información y comunicación, además de los mapas 3D anteriormente. Por supuesto, la gente hacía dibujos manuales de los mapas. Hoy actualmente, gracias a las tecnologías de información y comunicación de los programas computarizados, podemos hablar de cartografía digital, es decir, generar mapas digitales hasta en tercera dimensión y obtenerlos de manera virtual. Y la cartografía social se refiere más que todo a planos construidos pues, desde el punto de vista comunitario, es decir, un método colectivo y participativo de elaboración de mapas. Este tipo de cartografía nace de la necesidad de que no hay un ejercicio cartográfico desprovisto o sin la participación de la comunidad. Es decir, que los mapas deben generarse del modo más horizontal posible. En esta cartografía se reflejan los elementos básicos de las necesidades de una comunidad. El mapa y sus elementos. Ya hablamos sobre el concepto de mapa, que es la representación convencional gráfica de los fenómenos que ocurren en la Tierra, de manera de representarlos de manera casi similar dentro de ellos y de manera tanto en tamaño como en eh, espacial, pues espacial y temporal. Los elementos, muchos son los elementos que tienen los mapas y eso va a depender también del uso o del objetivo que se requiera del mapa. Además, los países pues adoptan sistemas convencionales propios de los que deben llevar los elementos del mapa. Pero en general, los elementos del mapa llevan el título, la fecha de datos, la fecha de publicación, los símbolos cartográficos, los bordes, la leyenda, la escala, la flecha del norte, la grilla de coordenadas, sean geográficas o coordenadas UTM, el sistema georreferencial, es decir, la proyección usada y el datum, el autor y la fuente de información que se utilizó para elaborar el mapa. Estos mapas, por supuesto, deben estar, cuando se generan mapas de un país, de un territorio, estos deben ser validados por el ente rector en materia de cartografía, que es el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar. La diferencia del mapa y del plano representan a la escala una porción reducida de la superficie terrestre y son elaborados por topógrafos. Los mapas, o perdón, los planos no requieren control geodésico, es una diferencia del mapa. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa, pues, donde vemos, pues, cada uno de sus elementos, las coordenadas UTM, representadas, pues, a la orilla de lo que es el mapa, en sus bordes también, la flecha al norte, que indican, pues, la orientación coordenada, el título del mapa, la escala, tanto gráfica como numérica, la leyenda, la descripción, puede que a qué se refiere el mapa y qué elementos están representados dentro del mismo, los símbolos o signos que están también representados dentro del mapa y que significan cada uno de ellos, el sistema de referencia o puede ser también el sistema de referencia, correcto, la situación regional, así como la situación nacional en Venezuela. La base cartográfica utilizada, la fuente de información que se utilizó para la elaboración del mapa, entre otros, ¿no? Aquí vemos pues esa representación gráfica de algunos elementos que constituyen un mapa.
Aquí tenemos un ejemplo de la de un mapa de uso general o de cartografía general, mapa de Venezuela actualizado, donde se incluye, pues ahorita se incluyó la zona en reclamación que anteriormente, que es la Guayana Esequiba. Entonces aquí tenemos pues los elementos del mapa, sus bordes, sus elementos coordenados, el título, los signos convencionales, la escala, entre otras cosas. Aquí tenemos un mapa temático sobre lo que son los monumentos naturales de Venezuela, representados por puntos. También pueden representarse a través de líneas eh, y de estadísticas también. Estadísticas territoriales, puede ser mapas de poblaciones, mapas poblacionales, mapas de suelo, etcétera, etcétera. Esos son los mapas temáticos que se pueden generar a partir de la información cartográfica. Este es un ejemplo de una cartografía digital donde se muestran pues las zonas de vegetación, las zonas más desérticas y eso tiene una escala de medición, por supuesto. Esta imagen nos permite interpretar muchas cosas con respecto a la superficie de la Tierra. También tenemos cartografía digital relacionada con los hidrogramas, con las isoyetas, que son las líneas de precipitación, y las isotermas, que son las líneas de temperatura. Son muy importantes en el análisis geoespacial y para diseño y para realizar este mapa de sensibilidad ambiental. Este es un ejemplo de una cartografía social, donde vemos pues una cuestión muy cultural, donde se establecen pues los elementos del mapa como tal, pero que representan algunos elementos de carácter comunal dentro de la sociedad o dentro del territorio comunal. Entonces, aquí representa, por ejemplo, la actualidad de los consejos comunales y representa algo muy particular dentro del país. Entonces, esto tiene como función, pues, generar, pues, alguna estadística del territorio a los cuales está asociadas las comunidades. La escala. Esto es un elemento muy importante dentro de los mapas, ya que representan, pues, ya podemos tener una visualización de cuánto miden los elementos que están dentro del mapa con respecto a la realidad. Conceptualmente es la relación numérica entre una distancia de la representación que está en el mapa y de la distancia real que le corresponde. Hay diferentes fórmulas para calcular la escala, así como la distancia real y la distancia de representación. Sin embargo, hay diferentes tipos de escala. Escala de fracción representativa, escala numérica y escala gráfica. En la escala de fracción representativa es muy interesante, ya que nos da pues directamente cuánto equivale en la realidad, en el mapa, un determinado objeto, una determinada variable, en la superficie del mapa. Es decir, nos lo da directamente de manera tácita, pues. Es decir, en la escala de fracción representativa, un centímetro, por ejemplo, equivale a 250 metros. ¿Ve? Esa es una escala a 1.25.000 en la escala numérica y en la escala gráfica representada por un código de barras. Entonces, tenemos tres elementos. La mayoría de los mapas se les coloca la escala numérica y la escala gráfica. Aquí tenemos otro ejemplo de los tipos de escala, la precisión lograda en metros. Podemos hablar de escalas grandes a 1.50, 1.100, 1.200. Las escalas intermedias, que son 1.000 a 1.10.000, y las escalas pequeñas, que son de 1.20.000 en adelante. Es decir, mientras más grande la escala, o sea, más pequeña la escala en términos, es más grande el territorio cubierto. De esta manera podemos definir las escalas de proporción y las escalas de formato. Entonces, la escala de proporción es natural 1 a 1, donde un objeto, un centímetro, igual a un metro. Es igual, que la relación es proporcional. De ampliación, donde el mapa, por supuesto, está
exagerado o agrandado 50 veces del valor real que está representado en la vida real. Y la reducción quiere decir que el mapa, pues, la escala está por debajo de los elementos, o sea, un poco más por debajo de los elementos representados en la vida real. Y como hablamos anteriormente, la fracción representativa y la escala numérica y la escala gráfica son escalas de formato. Tenemos el escalímetro, que es una herramienta que nos sirve, pues, para medir este, las distancias en un plano. Esto viene calibrado ya a las escalas correspondientes. Sin embargo, también nosotros, teniendo en cuenta si un centímetro igual a 25.000 centímetros, entonces podemos decir que un centímetro representa 150 metros. Entonces, podemos con cualquier regla medir en el mapa, un centímetro equivale a esa distancia. En cuanto a los métodos y técnicas para la generación de las fuentes cartográficas, tenemos que la base legal la representa la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional. El ente rector del Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, y todos los mapas deben estar relacionados con la normativa cartográfica venezolana. Esto está disponible en la página del instituto, donde se generan, pues, las normas técnicas del proceso cartográfico digital. Entonces, no les voy a describir aquí todo ese proceso, pero usted puede consultarlo, pues, en esta, en esta normativa, eh, sobre todo relacionada en los artículos 22, 23 y 30 de la Ley de Cartografía Nacional. Les traigo por acá un procedimiento metodológico para el desarrollo de cartografía temática en rutas educativas. Este es un estudio realizado este, por Marcano Montilla y Godoy, eh, donde ellos trabajaron, pues hicieron un flujograma de procesos como método para la generación de cartografía temática. Ahí tenemos, pues, unas entradas, una salida y la generación de la cartografía temática. Esto, pues, tuvo que estar relacionado con lo que establece la ley. Aquí podemos tener un proceso bastante sencillo para la generación de estos mapas temáticos. Aquí tenemos el resultado de ese mapa temático realizado por Arismari y Godoy, donde vemos que los elementos que forman el mapa están representados por las coordenadas UTM en este caso y por las características del plano o del mapa, perdón. La situación relativa regional o nacional y la leyenda, así como la escala gráfica y otros elementos del mapa. La leyenda. Aquí tenemos, por otra parte, un mapa del estado portuguesa donde representamos a través de la cartografía temática los tipos de suelo o la capacidad de uso de los suelos del estado portuguesa. Tenemos la escala gráfica, tenemos la escala numérica y tenemos la descripción de las tareas que cada superficie, cada polígono representa, así como la descripción de los tipos de capacidad de uso. Sin embargo, aquí faltaría alguna información acompañada donde describe qué tipo de suelo es la capacidad de uso número 1 y la 2 y la 3 para complementar la información del mapa y nos dé, pues, elementos para el estudio y el análisis y la interpretación del mismo. Eh, bueno, con esto muy corto y sencillo, elementos conceptuales, pues damos final a la parte 1 de lo que es el módulo 1 del diplomado en Sistema de Información Geográfica. Bueno, pronto les estaré compartiendo la parte 2 del módulo 1. Saludos, buenas